Así es, el domingo hubo elecciones legislativas en el país. En nuestra provincia se votaron a diputados, diputadas, senadores y senadoras. Bueno, las noticias no han sido lo más agradable para este equipo. Por mi lado, estar enojada y triste. Porque bueno, uno pasa a un proceso donde analiza la política y la sociedad y la coyuntura cultural de lo que nos está sucediendo mucho más allá de los sectores cercanos, sino que trata de hacer un análisis más amplio, y eso hace que hoy seguramente van a estar este tema en las diferentes notas de mesa y entrevistas que vamos a tener en el programa. Sí, yo creo, bueno, hablando de eso, que es una realidad, porque de hecho eso llevó a que muchos postulantes de la oposición, el discurso sea: votame porque hay que ganarle a Milei. Y creo que hay que dejar de mirar tanto para adentro y posicionarse a mirar más a lo que está sucediendo en la sociedad. Yo creo que es esto, y no es por tirarle flores para nada al gobierno que nos gobierna hoy en la Argentina y que ganó claramente en las 23 provincias y Capital Federal, o sea que eso nos habla. Y no creo que la sociedad se haya confundido, sino que hoy escuchaba algo muy interesante que decía que Perón decía que a veces hay que sentarse a contemplar. Perón hablaba de sentarse a contemplar la plaza. Hoy el mundo abarca un poco más, abarca la plaza, el territorio, y abarca lo que sucede en la sociedad en conjunto, y sobre todo una generación que creo que por lo menos los candidatos que estaban más cercanos a cortar con esto, con ir en contra de los derechos ya ganados y demás, no le supieron hablar a una sociedad que está cansada, una sociedad que se cansó que le digan lo mismo. Y si algo hay que decir que hicieron bien estos tipos y tipas, es que le supieron hablar a una generación, quizás asustándolos. La política de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos yendo y apoyando, diciendo: si no lo apoyan a este gobierno, todo se derrumba. Y quieras o no, hoy es la potencia mundial que gobierna la moneda que nos regula en el mercado, que es el dólar. Y quieras o no, eso a las personas le asusta. ¿Por qué? Porque no querían que nada se derrumbara, más allá de que esto es unas elecciones intermedias que, hablando del peronismo, siempre en los últimos años las ha perdido. Pero este año la diferencia fue que digamos, el contexto socioeconómico nos hacía creer otra cosa, nos hacía creer, sobre todo lo que pasó en septiembre en Capital Federal, que iba a ganar el peronismo, o por lo menos iba a estar con otros números. Sin embargo, los resultados fueron otros, y ya enojarse con las personas de decir que votaron no tiene sentido, sino pensar en qué esto lo hablo por mí, ¿no? En el análisis que hice en este último tiempo, en estos últimos días, decir: ¿qué le dijimos a la gente? ¿Qué les dijeron esos dirigentes a las personas? Porque hay toda 5 generaciones por lo menos que ni siquiera les atraviesa la reforma laboral. ¿Por qué? Porque no son empleados o empleadas. Son cercanos, quizás con suerte, a ser monotributistas. Con suerte, si es que pueden pagar el monotributo. Entonces, cuando vos le hablas a un pibe, una piba que nunca trabajó en razón de dependencia, donde la sociedad hoy cambió, porque hay un montón que su aspiración es ser TikToker o ser Instagramer o trabajar independiente. ¿Por qué? Porque ya el trabajar un montón de años en la misma empresa ya quedó de modé.
porque los pibes y las pibas vienen y te dicen, yo vengo 2 días a la oficina y 3 trabajo desde casa. El mundo cambió la estructura laboral, cambió la forma de ver, y creo que nosotros dejamos de contemplar eso, o por lo menos nuestros dirigentes, porque uno, obviamente, hablamos con el diario El Lunes y lo que queremos es lo mejor para la Argentina, ¿no? Y que, al contrario, se ganen derechos y no se pierdan. Nadie está a favor de una ley que va a sacar derechos históricos de la Argentina. Pero hay que también ver cómo un tipo de 60 años tiene un discurso para alguien que quizás tiene 18 y vota, tiene 16 y vota, tiene 25 años y vota. ¿Cómo le atravesás con ese discurso de la pérdida de la democracia, que quizás no la tocan de rebote a lo que pasó en los tiempos más sangrientos de nuestro país? Y no hablo de todos, ¿no? Pero esos porcentajes son parte de nuestra sociedad. Y no le estamos sabiendo llegar. No le estamos sabiendo llegar, porque le seguimos hablando a una generación que tiene un puesto de trabajo de 7, 8 horas, le seguimos hablando a un porcentaje de la sociedad que accede a ciertos privilegios, y dejamos afuera un porcentaje que quizá es el porcentaje o que no fue a votar, que fue mucho para un país donde el voto es obligatorio, y a un porcentaje que quizás ponele una parte que es antiperonista y la otra que votó porque estos tipos les prometieron un análisis de 35 años errado, que quizás no, que nosotros no apoyamos ni votamos seguramente, ni vamos a votar porque tenemos otra ideología y queremos otras cosas para nuestra sociedad. No queremos la sociedad a punto de violencia. Pero es también empezar a mirarnos, porque la política está en crisis, porque esto está pasando en el mundo entero, no solamente en Argentina, ¿no? La ola de derecha está ganando en muchos lugares del mundo. Por supuesto que las elecciones intermedias tienen ese poder de darnos lugar a la reflexión. Quizás hay que dormirse menos en los laureles, porque creo que hubo un gran porcentaje de quienes se postulaban que pensaron que, por esto que bien caracterizaste, de la situación en donde las personas hoy están financiando lo que comen, donde hay un jubilado o jubilada que elige un día tomar medicamentos y otro día comer, y eso es una realidad y es un porcentaje importantísimo de la sociedad, es dejar de pensar que las personas solamente quieren escuchar votame a mí para ganarla a Milei, sino entender mejor a la sociedad, leerla más. Quizás las consultoras por eso se confundieron, porque también veían eso, ¿sí? Siempre se dijo en Argentina que la gente, estaba la frase, ¿no? Esa común en la calle de la gente en Argentina vota con el bolsillo. Sí, ahora no fue así. Ahora no fue así porque hubo un discurso que lograron implementar, que era que controlaron la inflación, que controlaron el dólar. Quizá nos quedamos en la teoría, no hubo una profundidad y un análisis hacia eso, de lo que eso a costa de qué, diríamos, o nos preguntamos. ¿Controlaron la inflación a costa de qué? ¿Controlaron el dólar a costa de qué? Eso es. Pero en el común se quedan con ese discurso, y la frase que me hace temblar también, que famosa, pero que se instaló en la sociedad, de hay que aguantar. De alguna manera jugaron con la empatía, como aguantar que lo mejor ya se viene. Y eso, evidentemente, en la sociedad, o en un porcentaje de la sociedad, porque claramente hay un porcentaje muy grande que no eligió a este gobierno, le sigue jugando. Entonces es momento de ver qué le decimos a las personas
nos falta marketing político, nos falta mejor comunicación, nos falta otra forma de decir las cosas. Porque vos mismo decías en el programa anterior, mostrando los análisis económicos de los últimos gobiernos y el parámetro en la escala de trabajo, de consumo y demás se nota. Y se nota mucho. Pero es ese análisis y ver ese análisis. Entonces, tratemos de que en estos 2 años, y ayer escuchaba una nota al Iñaki, ¿cómo es? Iñaki, el amigo de Milei, del presidente. No, prefiero no recordarlo nunca el nombre, así que... Bueno, pero ya sé cuál es. Iñaki Gutiérrez. Ajá. Va lejos de apoyarlo y estar de acuerdo con su pensamiento, dijo algo muy interesante dijo, nosotros construimos la figura de Milei en 2 años. Esto lo dejo abierto para posibles reflexiones en futuros programas. En 2 años. La figura de Massa, que fue el último candidato cuando perdimos con Milei, fue Massa. Apareció 2 meses antes. Como presidente, ¿no? Una persona que claramente está en la política hace muchísimos años. Entonces me dejó pensando en aquellas personas que no están metidas de lleno en la militancia política partidaria y de repente tienen un candidato que lo vienen construyendo y tirándole flores y halagándolo, posicionándolo durante 2 años, y de repente otro que apareció como presidente 2 meses.